Las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba vuelven a abrirse, esta vez con un tema muy interesante. Estaremos conversando y le doy la bienvenida a mi invitado, el doctor en Ciencias, Carlos Rodríguez Castellanos, quien es vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas ¿Verdad? gracias. Y el tema, por favor. Tema fascinante. Un tema fascinante para usted, para los amantes de la física y para mí que mucho tuve que estudiar para poder conversar con usted. En estos días, doctor, se ha publicitado mucho el Premio Nobel de Física relacionado con los avances de la física cuántica. Imagínense usted que cuando yo digo física cuántica, las personas, algunos conocedores, pero otros no tanto, se podrán preguntar, ¿y de qué se trata? Y que aprendimos en la escuela de la mecánica clásica, de las leyes de Newton. Eso se aprendió. Pero bueno, vamos a dedicar esta primera parte a hablar de la física cuántica. ¿De qué se trata cuando hablamos de ello? Bueno, la física cuántica es, dentro de la física, la disciplina, vamos a decir, rectora de la física moderna. Es la base de toda la física moderna, es de la base de la comprensión que nosotros tenemos en este momento del mundo, desde los átomos y las partículas subatómicas hasta el cosmos y el universo en su conjunto. O sea, es la teoría central de la física actual. Surgió en las primeras décadas del siglo XX, producto de la contribución de muchos científicos, y ya se consolidó como una teoría completa, digamos, en el año 1900, hacia el año 1928. Después ha seguido desarrollándose, pero fue en esa época. La mecánica cuántica no solo, y la física cuántica no solo tiene una importancia para entender el mundo, sino que ha sido también la base de todo o gran parte del desarrollo tecnológico del siglo XX, de toda la microelectrónica, de la energía nuclear, de la resonancia magnética nuclear que revolucionó la medicina y el diagnóstico médico, de los láseres, etcétera. Todo ese mundo es el mundo que explica la física cuántica. Es decir, que para aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo hoy en nuestro canal de YouTube de la Academia de Ciencias de Cuba, pueden entonces realmente reconocer que sin física cuántica no habría desarrollo. ¿Puede ser así? Bueno, los norteamericanos han estimado que el 30% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se debe a tecnologías que están basadas en la física cuántica. Fíjese usted. Y eso es algo que está creciendo, precisamente por las razones que vamos a explicar y que tienen que ver con el premio Nobel de este año. Es algo que todavía va a ser más en el futuro. Bueno, precisamente ya usted me lo comentaba. Bueno, en este año se le ha dado mucha publicidad y se le ha hablado con mucha justicia al Premio Nobel de Física, que específicamente se dio a 3 científicos, reconocidísimos por supuesto en el mundo, y que está relacionado con la física cuántica. Hábleme del Premio Nobel este. A ver, la mecánica cuántica, además de explicar muchos fenómenos, predice cosas. Y entre las cosas que predice está la existencia de ciertos tipos de estados de la materia que se llaman estados entrelazados. Y esos estados tienen propiedades bastante, vamos a decir, raras si las vemos desde la óptica del sentido común de lo que nosotros estamos acostumbrados en el mundo macroscópico. Porque son estados en que objetos que están lejos unos del otro, que no interactúan uno con el otro, dependen de todas maneras uno del otro. Ya. Y entonces si uno modifica el estado de uno de ellos, Modifica todo de manera inmediata, se modifica el estado del otro. Y entonces eso está en contradicción hasta cierto punto con nuestro sentido común. Estos experimentos que son objeto del premio Nobel, son experimentos que, en primer lugar, comprueban la existencia de ese tipo de estados, comprueban que son correctamente descritos por la mecánica cuántica y además abren el camino hacia aplicaciones, nuevas aplicaciones, explotando la existencia de ese tipo
de estados. De manera que realmente es un premio Nobel que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cuestiones filosóficas, tiene que ver con cuestiones teóricas de la física, tienen que ver con trabajos experimentales muy finos, muy bonitos para demostrar eso, y tiene que ver con aplicaciones tecnológicas, claro, que ya algunas están andando y otras que esperamos en el futuro próximo. Interesante, doctor, ¿verdad? Bueno, no se lo voy a decir a usted, que está enamoradísimo de la física desde que era muy joven, ¿verdad? Así mismo. Bueno, estamos celebrando este mes de diciembre, las puertas abiertas, dedicándoselo a este tema, precisamente cuando se cumplen 92 años de la visita que realizase a La Habana Einstein y que visitó la sede de la Academia de Ciencias de Cuba, que como sabemos se encuentra ubicada en la calle Cuba, en La Habana Vieja. Quisiera que nos comentara sobre esta histórica visita de esta personalidad de la ciencia mundial y que me comentara también qué tienen que ver los descubrimientos y los artículos que publicó Einstein con estos premios Nobel de Física que se han otorgado este año. Fíjense que son dos cosas. Sí. Las voy a mezclar de todas maneras. Mira, Einstein fue uno de los científicos que contribuyó al surgimiento de la física cuántica. Incluso el premio Nobel que él recibe por la explicación del efecto fotoeléctrico en el año 1921 es un premio Nobel básicamente sobre física cuántica. Sin embargo, él no quedó satisfecho con la forma final que adoptó la mecánica cuántica. Y sobre todo con ciertas filosofías alrededor de la interpretación de los resultados de la mecánica cuántica. Entonces, él se convirtió, precisamente por la época en que él viene a Cuba, él se convirtió en un crítico de la mecánica cuántica. Claro, un crítico desde posiciones científicas, primero tratando de encontrar contradicciones dentro de la mecánica cuántica, que no las encontró. Él venía, cuando llegué a Cuba, él iba de paso a los Estados Unidos, y él venía de un congreso en Solvay, en Europa, donde tuvo una polémica muy conocida con Niels Bohr alrededor de la mecánica cuántica. Y él llegó a la conclusión de que la mecánica cuántica estaba bien, o sea, no tenía contradicciones internas, pero que era una teoría incompleta. Y es en ese contexto que él, en el año 35, publica junto con Podolsky y Rosen un trabajo donde analiza este tipo de estados, los estados que llamamos entrelazados, y trata de demostrar que o la mecánica cuántica no describe completamente ese tipo de estados y hace falta una teoría más completa, más exacta, más detallada, vamos a decir, que los describa, o se violan principios que para él eran inamovibles, ¿no? De más bien de lo que le llamó el realismo local, que era una visión de cómo debe ser la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, ya un tema más complejo, más filosófico. O sea que Einstein fue, él planteó el problema de que había que estudiar y profundizar en ese tipo de estado. Él no resolvió el problema. Ni siquiera la solución que tuvo luego y que está en el premio Nobel es la que él hubiera esperado. Pero le cabe el mérito, entre otros muchos que tiene en su vida científica, de haber puesto el problema sobre la mesa, ¿no? ¿Y ahora estos premios que se otorgan ahora? Estos premios precisamente son el resultado de experimentos que verifican la existencia de esos estados y que además demuestran que están correctamente descritos por la mecánica cuántica. En ese sentido, hubo un trabajo importante de un científico llamado Bell que propuso también estos experimentos, que transformó un problema que parecía filosófico en un problema experimental, o sea que se podía discriminar de manera a través de un experimento. Y esos experimentos, los que hizo John Clauser en California,
por cierto, con una fuerte influencia de los hippies de California en los años 60, 70. Ah, de ahí le viene el nombre entonces A la a conferencia. Sí, porque los hippies querían utilizar un grupo de hippies que eran físicos, querían utilizar estos fenómenos no locales de la mecánica cuántica, esto de que una partícula aquí y otra allá, Ajá. y esta influencia, para explicar lo que le llaman los fenómenos paranormales, para explicar la telequinesis, la meditación trascendente y otras cosas que las describen más bien las religiones orientales. Eso ellos no lo lograron, pero sí crearon una atmósfera en la que fue posible que surgieran personas que hicieran estos experimentos, como fue John Clauser en la Universidad de Berkeley en California, después Alan Aspect en Francia, y ya años después Selinger, que es el austriaco que vino a Cuba hace unos años, que no solo repitió esos experimentos a un nivel más depurado, sino que también realizó otros experimentos como son los de la teleportación de estados a distancia, que abre nuevas perspectivas en el desarrollo de las comunicaciones. Qué interesante, realmente. Entonces se corroboró aquello de lo que hablaba Einstein en aquel entonces. Bueno, en parte se corroboró y en parte no se corroboró. O sea, los estados existen. Einstein pensaba que deberían ser descritos por otra teoría. Estos experimentos demuestran que esa es la correcta. Que la mecánica cuántica los describe correctamente. Es la correcta. Qué bien. ¿Y qué repercusiones prácticas, doctor, para las nuevas tecnologías tiene la comprobación de que es posible esa transmisión de información a grandes distancias? A ver, una vez que quedó bien claro que este tipo de estados entrelazados podían existir y que se describían adecuadamente con la mecánica cuántica, pues entonces surgieron varias propuestas de utilizarlos con fines prácticos, ¿no? O sea, si ya estamos seguros de que esto es así y está bien, pues ahora vamos a darle utilización. Han surgido varios tipos de tecnologías a partir de esto. Está por un lado lo que le llaman la computación cuántica, que es parte de codificar, escribir, registrar la información en estados de esta naturaleza. Y eso permitiría, cuando se realice a una escala suficientemente grande, y hay computadoras cuánticas, pero todavía son pequeñas, realizar operaciones y resolver problemas que las computadoras clásicas no pueden resolver. Claro. No pueden resolver porque son computadoras que, vamos a decir, que son equivalentes a tener muchas. Cuando digo muchas, quiero decir miles de millones o de billones de computadoras clásicas trabajando a la vez en paralelo. O sea, esa posibilidad, eso es la computación cuántica. O sea, problemas que no se pueden resolver en un tiempo humanamente posible, de años o de cientos de años, por un computador clásico, que podían ser resueltos en minutos por un computador cuántico. Primer tipo de problema. Segundo, la posibilidad de enviar mensajes que es imposible copiar. Eso para la criptografía, Claro, para las comunicaciones, etcétera, tiene una importancia enorme, ¿no? La ciencia de datos está ahí. Sí, porque un mensaje encriptado en un estado cuántico entrelazado no se puede copiar sin destruirlo. De manera que si una persona está en el medio y trata de copiarlo, entre el emisor y el receptor, está en el medio tratando de copiar, pues yo puedo saber que lo copiaron. Claro. Y lo puedo saber que lo copiaron. Y tercero, este tema de la teleportación permite transmitir estados cuánticos y por lo tanto información codificada en esos estados cuánticos a grandes distancias, sin necesidad de que haya
transferencia de materia de allá. O sea, yo puedo transmitir el contenido del mensaje sin que tenga que mediar un objeto material que vaya para allá. Ya se están transmitiendo los chinos, que son los que tienen el récord en este momento, mensajes a más de 1.200 kilómetros de distancia, por ejemplo. Vía satélite, todo eso. Eso va a una velocidad tremenda. Y se espera que en las próximas décadas explote lo que le llaman la segunda revolución cuántica. O sea, la segunda revolución de tecnologías basadas en la mecánica cuántica. La primera ya hablé ahorita. Y ahora estamos en esta. Bueno, como ya se ha mencionado aquí en el propio programa de las puertas abiertas y se ha dicho mundialmente, lo ha reconocido así, este es el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. ¿Cómo aprecia usted la contribución de la física en este sentido? Bueno, la física es una ciencia base de nuestra comprensión del mundo y también está en la base de todas las principales tecnologías modernas, incluyendo las tecnologías de la informática y las comunicaciones. La física cada vez juega un papel más importante en la descripción de los fenómenos climáticos globales, de el estado, predecir el estado del planeta Tierra, predecir los cambios que están ocurriendo tanto en la atmósfera como en el interior del planeta, a través de su presencia en la meteorología, en la geofísica, etcétera, en la astronomía también, en la oceanología, en todas esas ciencias que tienen que ver con el estado de nuestro planeta. La física, hay un listado de los objetivos, son como 18 o 20 objetivos del desarrollo sostenible. Prácticamente la física tiene que ver con todo, de una manera o de otra. De manera que es una ciencia que es muy vital y que tiene una presencia muy fuerte ahora y también en la cultura, en la visión del mundo científica que tengan los ciudadanos, que es parte también de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, yo escuchándolo hablar, infiero, y estoy segura que es así, este es un mundo extremadamente apasionante, y estoy convencida que los físicos cubanos están al tanto de todo lo que usted nos está comentando, están estudiando y están investigando en la misma frontera de los avances de los grandes que tiene la ciencia y en particular la física en sentido general. Sí, los científicos cubanos investigan constantemente, logran resultados en el campo de la ciencia, pero bueno, vamos a concentrarnos ahora en el tema de la física. Sin embargo, hay algo, doctor, que a mí me está preocupando, no sé, supongo que a usted también, y es la poca cantidad de físicos que hay. Yo hablaba el otro día con allí en la facultad, en la Universidad de La Habana de física, entran a estudiar un grupo de jóvenes y en el camino se van quedando, no siguen, se dan baja, no quieren continuar estudiando la física. Otros pues ni siquiera llegan a pensar en estudiar la física. ¿Considera usted que esto es un tema que está relacionado con que no se hace una buena promoción a la física? ¿Considera usted que realmente es bien complicada para un joven poder decidir si estudia física o no? ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted con respecto a esto? ¿Estoy equivocada? ¿Tengo razón? ¿Qué piensa? Bueno, déjame decirte que Cuba tuvo o ha tenido durante los últimos, vamos a suponer, 50 años o 60 años, un desarrollo importante en la física. Sí. Sobre todo por la gran influencia de que tuvo la formación de miles de personas en estos campos de la física, la matemática y las ciencias afines en la Unión Soviética y en otros países. O sea, se creó una base muy buena que todavía existe en gran medida, sobre todo en la formación de las personas. Pero como tú bien apuntaste,
el problema central en este momento es que somos muy pocos. O sea, no está en la capacidad de abordar determinados problemas, sino que realmente hay muy pocas personas. Y con el envejecimiento de la población, con el envejecimiento de una parte de la comunidad científica y con los pocos jóvenes que acceden a estas disciplinas, es un problema también, sobre todo mucho, de la física y de la matemática, no solo de la física. Y pues tenemos esa dificultad. No son profesiones masivas. Claro. O sea, estamos hablando de que el país necesita a lo mejor todos los años graduar miles de médicos, ¿no? Pero no miles de físicos. No miles de físicos. Claro. Con que graduara 50 estaba bien, ¿no? Exacto. Pero en este momento no llegamos a 30, ¿no? Y creo que sí hay un problema de que no se conoce suficientemente las posibilidades que tiene esta disciplina y la necesidad que tiene el país. Sí, porque fíjese, usted está hablando de eso, pero desarrollo. Físico hace falta para maestros de física, hace falta físicos para la investigación, hace falta físico en las empresas, hace falta físico en las industrias, hace falta físico en todas las esferas de la vida. Y entonces, ¿qué nos pasa con eso? Vamos a ver. Sí, en este momento está muy concentrado en las universidades y en los centros de investigación. E incluso no creo que se cubran todas las capacidades que existen. O sea, hay una demanda objetiva de físicos, pero que no siempre es una demanda aparente. O sea, no siempre se percibe por parte de los jóvenes esa demanda. Realmente son carreras difíciles, casi todas las carreras de ciencia son... pero nosotros tenemos muchísimos jóvenes con talento, con deseos de estudiar. Lo vemos en las Olimpiadas de Conocimiento, lo vemos cada vez que se organiza una actividad de puertas abiertas, cada vez que se organiza una escuela de verano para jóvenes. Vemos que hay mucha gente con talento y con capacidad, y que luego, por algunas razones, a veces prácticas, deciden estudiar otra cosa. Claro. Que lo ven más cerca de la vida o tienen una idea más clara de cuál es el futuro que les depara. Quizás porque a lo mejor esos jóvenes no sepan, digo yo, todas las aplicaciones que pudiera tener la física. Porque, por ejemplo, yo conversaba con algunos jóvenes y les decía, porque usted no estudia física, no estudia matemáticas, y eso no, porque yo no quiero ser maestro. Pero bueno, ¿y a usted quién le dijo que todos los que entienden? Porque yo creo que a lo mejor hay eso, un desconocimiento de todo el mundo de la física y cómo le aporta a la sociedad, ¿verdad? Claro. Bueno, en fin, eso es algo en la que... Es un reto, ¿eh? Sí, estamos trabajando en eso y creo que hay mucho por hacer para que en el futuro tengamos jóvenes físicos cubanos trabajando en el campo de la información cuántica y de las nuevas computadoras y puedan incorporar al país los avances de la segunda revolución cuántica. Bueno, pues entonces con este reto que nos queda por delante, estamos cerrando las puertas de la Academia de Ciencias de Cuba, hoy conversando con el doctor en Ciencias Carlos Rodríguez Castellanos, vicepresidente de esta importante y prestigiosa institución cubana. Nos vemos el próximo mes. Hasta la próxima.